Comunidad Minera. Saludos amigos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Comunidad Minera. Víctor Santos Uriel estará con ustedes durante 60 minutos compartiendo temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. En el día de hoy tenemos un programa muy interesante donde conversaremos con la ingeniera Jenny Rodríguez, que es especialista en hidrogeología y labora en el Servicio Geológico Nacional. Pero antes vamos con el comentario semanal de Comunidad Minera. Y vamos a empezar por la parte positiva. Hace un par de semanas estuvimos aquí en Comunidad Minera informando sobre un problema que se originó con la empresa Apache Oil Company, que está explorando en la zona, explorando hidrocarburos en la cuenca marina de San Pedro. Un conflicto que se originó porque la empresa Apache necesitaba realizar unos estudios sísmicos de los fondos marinos, que consistía en un barco que arrastraba usualmente, arrastran 6 líneas por varios kilómetros, y esas líneas tienen un cañón que genera detonaciones, y también en las líneas tienen los geófonos que captan las ondas cuando se reflejan en las diferentes capas del fondo, del subsuelo, debajo del fondo marino. Eso tiene de esta forma una especie de radiografía de los sustractos que se encuentran debajo del fondo marino, y las compañías exploradoras de petróleos con estas informaciones pueden determinar, hacer mapas especiales que determinan cuál es la zona donde pudiera preservar, donde pudiera encontrarse el petróleo, la zona más óptima. Ok, ¿qué sucede? El barco que vino, se encontraron con que había muchas boyas de pescadores. Bueno, el tema es que la empresa se reunió con los pescadores a principios de abril, los pescadores de San Pedro de Macorís, y llegaron a un acuerdo de que iban a retirar las boyas y que no iban a salir de pesca mientras estuvieran operando el barco en esa zona, y que serían compensados económicamente por esos días que no iban a trabajar. Bueno, sucedió que a la hora de pagar en el mes de enero, le salieron con que no había presupuesto asignado para el pago de ese acuerdo que habían hecho, y originó una gran preocupación entre esas comunidades que fueron afectadas, esos pescadores, usualmente gente pobre que necesitaba esos recursos, que no trabajó durante diciembre para que la empresa hiciera ese estudio. Bueno, el 31 de enero, después de reunirse la empresa días previos y acordar que le iba a entregarle el dinero que se le debía a los pescadores, pues sí, quiero anunciar aquí en Comunidad Minera que se le entregó el dinero a todos los pescadores que fueron afectados con ese proyecto. Ahora todo el mundo está contento, y lo único que puedo decir es, ¿y había necesidad de eso? Bueno, esa es la parte positiva, ya no hay problemas sociales con ese proyecto en la provincia de San Pedro de Macorís. Pero, sí, ¿con qué nos encontramos? Cuando entrevistamos al señor Enrique de León, aquí en Comunidad Minera, hace un par de semanas, nos informó que la empresa no había realizado un estudio de impacto ambiental, que lo requiere la ley 6400 para ese tipo de actividad. Otra pifia más, desde mi punto de vista. O sea, la empresa recién llega al país y ya está cortando esquinas. O sea, eso es conocido mundialmente, que hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Y es básicamente, en el caso de República Dominicana, es más bien por el problema de las ballenas. Cuando el barco hace detonaciones, creando esas ondas, le afecta al sistema auditivo de los mamíferos presentes. ¿Qué pasa? Aquí en República Dominicana conocemos muy bien la temporada de migración de las ballenas, que migran por la parte norte, por el Atlántico. Pero en algunos casos
también bajan por el Caribe. Y si ustedes chequean en Google, se van a encontrar varias noticias de los últimos 15 años, donde han aparecido ballenas muertas en el Caribe, en la parte sur de la República Dominicana, tanto en Barahona como en La Romana, y también se han avistado ballenas también en el malecón. Se extravían, lo cual ocurre, pero se extravían. Usualmente en otros países, cuando están en esas situaciones, para evitar esas cosas, lo que evitan es no hacer ese tipo de estudios en la época de la ballena. Aquí en República Dominicana la ballena pasan desde finales de diciembre hasta final de abril, del mes de abril. Pues nada, aquí no se respetó eso y se hizo de esa forma. E inmediatamente ya empiezan las preocupaciones, la empresa acaba de llegar y ya está empezando a buscarse problemas con las comunidades, con los grupos que se oponen a la exploración. Usan ese tipo de información para satanizar ese tipo de trabajo. Y con toda la razón del mundo. Pues si eso empezando, ya empezaron a hacer cosas indebidas, bueno, no me explico eso porque Apache es una compañía de muy buena reputación a nivel internacional y no sé por qué aquí ya empiezan a hacer este tipo de cosas. Eso es con Apache. Ahora vamos al tema de los mineros. Tenemos el caso de una empresa minera que está trabajando en la zona de Los Martínez, en el municipio de Maimón, eso es Monseñor Noel, y nos referimos a la empresa Corporación Minera Dominicana, Cormidón. Esa empresa en el mes de septiembre tuvo un accidente fatal y nuevamente en el mes de diciembre otro obrero falleció en un accidente laboral. En este caso fue dentro de uno de los túneles. Es la primera mina subterránea donde se está extrayendo cobre, oro y zinc, básicamente, aquí en República Dominicana. Y bueno, con 2 fatalidades en menos de 90 días, tú te encuentras con una situación que en otros países, volvemos otra vez, hubiera obligatoriamente ocurrido una auditoría de seguridad minera de minas subterráneas inmediatamente, usualmente o por el Estado o por organismos independientes. Pues mira, aquí en República Dominicana le autorizaron continuar a la empresa, continuar operando sin hacer una investigación minuciosa de qué fue lo que ocurrió. Y inmediatamente en el mes de enero la empresa se encontró con problemas con los sindicalistas. Vimos en los medios cómo el secretario general del Sindicato Unido de la empresa Cormidón estuvo quejándose de cómo van a continuar operando si la gente no está debidamente adietrado y no saben si va a haber nuevas medidas. Bueno, eso fue por ese tema, siguen los conflictos. Esa empresa usualmente ha tenido un muy bajo perfil y nunca se había dado tantas confrontaciones como en los últimos 14 meses. En esta semana se anunció de que va a haber una marcha de protesta en el municipio de Maimón, de protesta demandando a las comunidades para más inversiones y trabajo y mejores condiciones de trabajo de los obreros, demandándole a la empresa Corporación Minera Dominicana. Aquí en Comunidad Minera yo le expliqué a ustedes en uno de los comentarios de que se le está acumulando a esa empresa. Los problemas se están saliendo de uno, aparece el otro, ya la gente ya a nivel nacional sabe quién es Corporación Minera y inmediatamente la relaciona con accidentes mineros, que es un apellido que no lo tienen las otras mineras, ni Barrick, Pueblo Viejo, ni tampoco Falcondo, se ha encontrado con fatalidad y mucho menos 90 días 12. En cierto modo, cuando vemos que no se siguen los procedimientos generalmente aceptados en todas partes del mundo, lo que se crea entonces en República Dominicana es desconfianza. O sea, creemos que las autoridades del gobierno no están dando una supervisión y no le están dando respuesta a esas comunidades. O sea, en otras palabras, lo que se hizo fue, asumo yo, se siguió las explicaciones de la empresa, pero el Estado no hizo una revisión de los procedimientos como era necesario para este tipo de eventos. Eso perjudica tremendamente al sector minero dominicano y
creas dudas de cómo se están haciendo las cosas en el país. Ese ha sido el comentario de la Semana de Comunidad Minera y regresaremos en breve para iniciar la entrevista con la ingeniera Jenny Rodríguez. De vuelta en Comunidad Minera, dando inicio a la entrevista de hoy con la ingeniera Jenny Rodríguez, que es especialista en hidrogeología y elabora en el Servicio Geológico Nacional, y ha venido a conversar con nosotros sobre el tema de los humedales en República Dominicana y específicamente los humedales de los Sama. Saludo, ¿cómo está Jenny? Cuánto gusto verte nuevamente en Comunidad Minera. Hola, don Víctor, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá con ustedes. La última que te entrevisté hace como unos 3 años. Sí. Y había perdido contacto contigo, pero te he dado seguimiento a toda la actividad en que has estado envuelta en tus investigaciones. Y veo que te has mantenido muy activa en el Servicio Geológico Nacional. Así es, don Víctor. Y veo que en esta semana vi en los medios de que habían concluido el estudio, la investigación que estaban realizando en la zona de los humedales de los Sama. Ciertamente. Ayer fue el taller de cierre de la investigación. Pero eso tomó mucho tiempo, ¿no? Sí, realmente tomamos desde el 2016 hasta la fecha. 6 años. Sí, digamos 5. Cuando ustedes empezaron ese estudio, ¿había un estudio base o ustedes tuvieron que empezar todo desde cero? Teníamos información base, sí, de la geología e hidrología a nivel regional, entonces nuestra investigación tuvo que investigar ya más detallado a lo local. ¿Y en qué consistía? Vamos a entrar en detalle en qué consistió esa investigación y qué aporte tendría para la ciencia y también para las comunidades que están residiendo en los alrededores y también para el Gran Santo Domingo también. Muy bien, don Víctor. Nuestro proyecto denominado Hidrogeología y Servicios Ambientales de los Humedales de los Sama, pues el propósito más, yo diría más grande que tenía, era el de investigar el origen y el funcionamiento de los humedales de los Sama, desde un punto de vista de su funcionamiento hidrogeológico y poder caracterizar la composición química isotópica de las aguas superficiales y subterráneas. Jenny, tú hablaste del origen. Empecemos de cómo se originaron esos humedales. Muy bien, don Víctor, muchas gracias por la pregunta interesante. Los humedales tenemos primero que decir que son zonas, como su nombre lo dice, son zonas húmedas donde tenemos el nivel de agua muy a superficie. En algunos humedales lo podemos ver a simple vista, en otros aunque no lo vemos, pero está muy cercano. Si hacemos un hueco en el terreno, vamos a encontrar agua muy cerca. Los humedales también pueden ser naturales y artificiales. Cuando tú te refieres el que puede hollar, ¿se clasifica como humedales también lo que le llaman la terraza secundaria al lado de los ríos? Sí, los ríos incluso son considerados humedales, también. Las zonas costeras. Todas las lagunas. Es muy amplio, o sea, la clasificación de humedales es muy amplia. Pero yo veo que se están deteriorando. Sí, realmente, por eso se están estudiando a nivel mundial, por el deterioro que han tenido en los últimos 50 años. Jenny, óyeme, con el caso de la extracción de agregados, que están acabando con toda esa terraza secundaria, que son los pulmones, como quien dice, sí, de los ríos. Yo no explico, yo espero que ese estudio que ustedes acaban de finalizar lo socialicen para que la gente, las nuevas generaciones tengan más conciencia, al menos que la generación mía. Así es, don Víctor. Uno de los propósitos también del estudio era la difusión de ese conocimiento generado, sobre todo para la gestión de los recursos hídricos. Muy importante porque esos datos que hemos generado en cuanto a los aspectos hidrológicos y a la hidroquímica, que es una herramienta muy útil para conocer, o sea, en los estudios hidrológicos la hidroquímica es una herramienta muy útil, nos ayuda a conocer esa composición química e isotópica que tienen las aguas y entonces
a través de esos estudios podemos ver qué relación tienen las lluvias, los ríos y los acuíferos, o sea, el agua subterránea que no la vemos, pero está debajo de nuestros pies. Una pregunta. ¿Por qué se encuentran los humedales donde están ahora mismo en el Osama y no en la cuenca media o la alta? Porque los humedales pues se ubican en las zonas más bajas, en las zonas donde las escorrentías se van a acumular, porque por la naturaleza lleva a que se acumulen ahí las aguas. Bueno, yo creo que usualmente tenemos los ríos, pero cuando llegamos a esa parte de los Osama encontramos una cantidad significante de lagunas, le llamo yo. Sí. El término técnico científico es humedales. Así es, porque son zonas bajas, son zonas de llanura, donde va a haber acumulación de agua, que puede también, no solo de la lluvia, sino de las mismas aguas subterráneas, aportan agua y mantienen entonces esas lagunas que vemos ahí. Y esa agua no se filtran, no se pierde mucho volumen con la evaporación o la filtración con los subsuelos. Sí, claro, podemos tener pérdida tanto por evaporación como por infiltración. Y uno de los resultados que obtuvimos fue que a través de esas técnicas hidroquímicas pudimos conocer por lo menos en 2 ríos, por ejemplo en el Yabacao pudimos determinar la zona donde había aporte de agua subterránea al río. A eso se le llama que el río es ganador, porque está recibiendo agua del acuífero. En cambio en el río Yuca sucedía lo contrario, el río infiltraba agua hacia el acuífero, entonces ese río se le llama perdedor. Muy interesante eso. ¿Y qué tal los niveles? ¿Ustedes en ese estudio se revisaron los niveles de contaminación? Sí, realmente como hicimos muestreo de agua de lluvia, de río y de pozos, pues los niveles de contaminación en algunos ríos pues salieron. Por ejemplo, uno de los parámetros que nos ayuda a caracterizar el nivel de contaminación, que es la conductividad eléctrica, salió muy por encima de las normas en algunos ríos y en algunos pozos de los que nosotros muestreamos. ¿Qué valores aproximadamente, por curiosidad? Sí, teníamos valores por encima de 3.000 microsimi en centímetros. ¿Tan alto? Sí, en algunos pozos, incluso esos pozos no están en servicio por ese mismo problema. Pero eso es por contaminación, bueno, no es contaminación minera porque no hay ninguna actividad minera en la zona. No, no es por contaminación minera, pero hay una zona, por ejemplo, de unos pozos que medimos que tenemos una industria de textil. Es como una zona franca que produce telas y uno de los pozos está impactado por esa actividad. Bueno, también otro dato también, Jenny, esa zona también tiene aunque no hay minas, siendo explotada por una zona con alta mineralización. Sí, también, cuanto a la geología. Tú tienes la parte arriba de la formación de los ranchos, y esta formación es casualmente donde se está extrayendo el oro de Barrio Pueblo Viejo, pero ella es en otra cuenca. Sí. Eso vierte hacia la cuenca del río Osama, del río Yuna. Sí, así es. O sea, no para el Osama. Estamos tratando hoy el tema del río Osama en particular. O sea que no pueden acusar que la minería tuvo que ver nada con esos niveles de contaminación. No. ¿Y esos valores de conductividad, a qué la ciencia, a qué lo atribuye eso específicamente? Sí, bueno, muchos de los valores pueden estar asociados, por ejemplo, a la mezcla del agua dulce con agua de mar, que en la parte este de los humedales de Osama ocurre esa mezcla, la intrusión de agua de mar, se mezcla con el agua dulce, entonces nos va a dar mucho más minerales. Por eso la conductividad va a ser elevada, pero también actividades como esas actividades industriales que también pudieran descargar al acuífero elementos químicos que nos ayuden también a que suba la Los metales pesados lo aumentan, tengo entendido. Sí, pero en nuestro caso en la investigación no se muestrearon metales, pesados. Okay. Solo hicimos hidroquímica de los componentes mayoritarios. Óyeme, ¿y qué hacemos con los humedales? Vamos a entrar en detalle de qué importancia tienen, tanto para la biodiversidad de la zona también como para los seres humanos. Así es, don Víctor, ya que usted toca ese tema tan interesante que ya tiene que ver con los servicios ecosistémicos, los humedales son
las especies del planeta que más beneficio le brinda al ser humano. Por eso son tan relevantes. Por eso invertir en la investigación en humedales para crear conocimiento de cómo están, cuál es su estado actual, cuál es su tendencia, quizá cuáles actividades lo pudieran estar impactando. De ahí es muy importante invertir recursos, invertir tiempo en esto, porque ese conocimiento que creamos es lo que nos va a llevar a que hagamos un uso correcto de los humedales, a saber cuáles servicios ambientales brindan o brindaban, que ya no está, pero que quizás se pudieran potenciar, porque los humedales proveen, por ejemplo, ayudan a lo que es la regulación del ciclo hidrológico, tener un mejor clima, tener mejor calidad de agua, provee alimentos, provee materia prima, servicios energéticos. O sea, son muchos los servicios que los humedales brindan al ser humano, a todas las comunidades que están en el entorno, y de ahí la importancia de poder estudiarlos. ¿Y cuál es el mayor agente que se pudo identificar que está afectando a los humedales de los Sama? Sí, bueno, tenemos una población que prácticamente vive dentro y en el entorno de los humedales. Esa población muchas veces son poblaciones que tienen bajos recursos y pues tienen que tomar esos recursos que le brinda el humedal, y muchas veces si no tienen la conciencia pues no lo hacen de la manera correcta, entonces van a deteriorar, por ejemplo, el río de por sí. Las personas creen que el cauce de un río es una zona de vertedero, entonces tenemos muchos vertederos improvisados en la zona de los humedales de los Sama, y eso es un impacto muy fuerte. Pero eso es ilegal. Pero sí, es que la gente, aun sea ilegal, pues lo hace. O sea, la gente en cualquier lugar van, invierten la basura, todo lo que no quieren, todo lo que desechan, lo ponen. No. Y las aguas, bueno, dame ubicar mejor a nuestra audiencia. Los humedales están básicamente en la zona de Monte Plata. No, acá por ejemplo, tenemos la zona de humedales de los Sama un poco amplia, 47.3 kilómetros cuadrados, y tenemos los humedales desde la margen, por ejemplo, lo que le llamamos el Cachón de la Rubia, que viene siendo, está aquí, sí, en el Gran Santo Domingo, pero también abarcan, por ejemplo, toda la parte de donde está la autopista de Samaná, pero llegan hasta Guerra, San Luis, llegan al municipio, al distrito municipal La Victoria, incluso se extiende un poco. ¿Cuántas ciudades, cuáles son las ciudades más grandes próximas a los humedales? Exactamente, las más grandes serían el distrito municipal La Victoria, tenemos los sectores de Mata Los Indios, La Ceiba, tenemos Matamamón, San Felipe de Villamella. ¿Y esas comunidades tienen plantas de tratamiento de aguas residuales? Bueno, sí, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado ha estado trabajando y se creó una planta de tratamiento muy grande que le va a proveer o debe estar ya proveyendo los servicios para el manejo de las aguas residuales de una parte de Santo Domingo Norte. De una parte. Sí. O sea que el resto se está vertiendo directamente o llega en contacto con los humedales entonces. Sí, porque todavía hay muchas comunidades que usan lo que se llaman los pozos sépticos, que vierten las aguas directamente al acuífero y ahí no pasan por ningún tipo de tratamiento. Entonces ahí el impacto es mucho mayor en las aguas subterráneas. Algo similar como en el Gran Santo Domingo. Así es. O sea que se repite la historia en el caso de los humedales. Pero, bueno, cuando te tomaron las pruebas químicas, especialmente los patógenos, ¿qué encontraron? Sí, nosotros, como le dije, nos enfocamos más en la parte química isotópica, no tanto en la biológica, aunque sí tenemos datos biológicos, pero más, no tanto de humedales de los Sama, sí en una parte de Santo Domingo Norte, no fue con este proyecto, sino con otro proyecto sobre hidrogeología urbana que hicimos, y ahí sí conseguimos algunos impactos. Cuando dice hicimos, es Servicio Geológico Nacional. Servicio Geológico Nacional, con el apoyo de la Fundación Osama R.D. Verde, de la Universidad Politécnica de Cartagena, del Instituto Geológico y Minero de España, la Universidad de Málaga, la Universidad de Costa Rica y de las instituciones nacionales como la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el Instituto de Recursos Hidráulicos INDRI y el Instituto de Agua Potable INAPA, Oye, que nos dieron el apoyo en la investigación.
Con respecto a los niveles de contaminación y la preservación de esos, en esos, ¿fueron cuántos? 6 años que duró el estudio de ustedes. Sí. ¿Ustedes vieron algún cambio positivo o negativo en la forma que se está gestionando esos humedales o todavía estamos muy...? Creo que hay cambios positivos, don Víctor, sobre todo el fortalecimiento institucional ha sido muy bueno. La creación del conocimiento y el involucramiento de las comunidades. Vimos las comunidades muy receptoras, muy decididas a apoyar. Vimos que les gustó mucho el tema de los humedales. Muchos tenían algunos conocimientos, otros los aprendieron en el desarrollo y vimos que se involucraban, que apoyaban, que incluso en algunos momentos de trabajo de campo estuvieron con nosotros. Entonces creo que eso es un cambio muy positivo. Incluso hicimos más de 300 encuestas y las mismas personas identificaban que ellos mismos eran parte del problema y de los servicios que ellos entendían que le estaban afectando al humedal. Entonces yo creo que esos son cambios muy positivos, sobre todo que las instituciones del país se hagan como una y que todas nos apoyemos, que tengan disponible una institución para la otra sus equipos. Por ejemplo, el INDRI nos apoyó tanto con el laboratorio para hacer análisis, pero también con su equipo. Por ejemplo, hicimos geofísica con el equipo del INDRI. El INAPA y la CAS también pusieron a su disposición sus laboratorios para apoyarnos también con los análisis. Y la comunidad para levantar todas las áreas de las lagunas, o sea, ¿cómo le digo? Fue muy positivo esta parte porque creo que se creó un conocimiento y ellos comenzaron a valorar, a entender que estaban recibiendo un beneficio muy grande de esa zona y que tenían que hacer la suya y que tenían entonces ahora que luchar. Y creo que sí, también en la parte de contaminación, esto ha provocado que ellos comiencen a coger conciencia. Tú mencionaste que la comunidad reconoce los servicios que están afectando. Sí. Tú pudieras enumerar cuáles son los servicios específicos que están siendo afectados por las comunidades, pero no me conteste, me contesta después que regresemos de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera hoy, conversando con la ingeniera Jenny Rodríguez, hidrogeóloga en el Servicio Geológico Nacional. Y estamos tratando el tema de los humedales de los Sama. Terminamos el segmento anterior con la pregunta de cuáles son los servicios que están afectando las comunidades en los humedales de los Sama. Sí, es muy interesante. Las personas, sobre todo los mayores que se entrevistaron, identificaron que, por ejemplo, el servicio que provee los alimentos, o sea, los frutos en humedales de los Sama era uno de los servicios que estaba siendo más afectado. O sea, habían desaparecido frutos que ellos cultivaban antes que ya no lo tienen. También hablaron de la pesca y hablaron que el impacto, por ejemplo, de los desechos sólidos en los ríos le impedía a ellos utilizar esas aguas. Esas fueron como los 3 servicios que ellos más puntualizaron: la contaminación del agua, la pesca y la provisión de alimentos. Lo que yo veo que tú me dices que están vertiendo en algunos humedales agua, basura directamente. Sí. Y eso me crea gran preocupación porque tenemos un ministerio de medio ambiente que tiene inspectores y no parece que no están haciendo la función adecuada en esa zona. Pero esperemos ahora, después de este reporte de ustedes, de que se tomen medidas en ese sentido. Don Víctor, yo quisiera ahí aportar un poco, porque realmente estuvimos muy de cerca con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Fue una de las instituciones que también nos dio mucho apoyo desde el principio hasta el final. Y le puedo decir que está haciendo un trabajo arduo allá, en crear conciencia, en trabajar con las comunidades, en dar talleres. Incluso la zona de lo que le llamamos el Parque Nacional Laguna Manatí es una zona que usted debería visitar, y la audiencia también yo le invito a que visiten. Es una zona que está en muy buenas condiciones, fue una zona recuperada, que estaba muy impactada y que ahora tiene una vegetación muy saludable. Las lagunas que están ahí, como la Manatí, que es muy grande, la Enea, el Flamenco, son lagunas preciosas, un paisaje hermosísimo. Todo ese lugar está muy limpio, muy cuidado.
y le puedo decir que es una labor ardua del Ministerio de Medio Ambiente con el equipo que está trabajando en el parque. De verdad que son personas con mucho conocimiento y de mucho trabajo. También la Fundación Osama RD Verde, que es parte del proyecto, está haciendo un trabajo grande no solo en los humedales de los Osama, sino a nivel de la cuenca de los Osama, que nuestro trabajo no se enfocó solo en los humedales, sino a nivel de la cuenca por la parte hidrológica. Tú sabes que yo vivo siempre criticando la gestión del Ministerio de Medio Ambiente, ya eso es innato aquí en Comunidad Minera, y es por que no hay consecuencias. O sea, ya vimos que están evidencia de que han vertido basura en humedales. Yo no veo en los periódicos en un momento que digan que sometieron quien lo hizo. Y esa es una de las partes en que hay que trabajar, hay que mejorar. Muy bien que nos informara lo que nos dice del trabajo que están haciendo ellos. Hay que insistir en la otra parte. Todo es un esfuerzo integrado. Sí. Bueno, eso de las consecuencias, creo que sí ha habido consecuencias, don Víctor. Incluso muchas personas han sido trasladadas. La sacaron de los humedales y sacaron los animales. Allá había muchos potreros, cría de vacas, de cerdos. Entonces, realmente ese también fue un trabajo positivo, bueno, aunque se nos acercaron, por ejemplo, algunos de los comunitarios que se vieron afectados, que incluso tenían títulos de sus tierras y como se hizo área protegida, ellos perdieron el derecho de estar ahí y ellos nos decían esa queja. Y yo le puedo decir que sí se aplicaron sanciones porque muchas personas fueron desalojadas de los humedales. Y son pobres, seguro, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, son personas pobres. Pues mira, eso ocurre, si a los pobres sí le aplican la ley. Esas granceras que están trabajando, extrayendo los agregados de los ríos, nunca dicen el nombre de la compañía que estaba operando, ni publican los permisos, y esas son de las quejas que le tengo al Ministerio de Medio Ambiente, de que tiene que fortalecer ese tipo de gestión, de supervisión, de auditoría. Y insisto completamente, sí, a los pobres es muy bueno atacarlo duro y ponerle todo el peso de la ley, pero cuando vemos el caso de Monseñor Noel en su distrito municipal, en la cabecera, en la ciudad de Bonao, que cruzamos el puente Yuna y desde el puente Yuna, en la autopista Duarte, vemos cómo están extrayendo agregados y que se llevan la terraza secundaria y acaban con ese humedal y dicen que no, que es una obra de canalización y no toman medidas con esa empresa. Y cuando toman medidas, después de varias semanas, entonces vienen y dicen que lo van a someter, le van a poner todo el peso de la ley y nunca se publica cuánto fue la multa, ni tampoco dicen los nombres. Y eso es lo que hay que, señor, hay que mejorar en el Ministerio de Medio Ambiente, mejorar esa institución, porque es que la función que tiene es de velar por proteger el medio ambiente en todo el territorio nacional. Y esa es la posición de Comunidad Minera. Pero nada, volviendo al tema de los humedales, esas aguas que contienen los humedales, ¿esas aguas vienen básicamente del río nada más o como indicaste, también hay cierta conexión con las aguas subterráneas? Interesante su pregunta, don Víctor. Gracias por hacerla. Uno de los propósitos de la investigación era darle a conocer que el origen del agua de los ríos y la que tenemos en los acuíferos, o sea, las aguas subterráneas, viene de la lluvia. Por eso la investigación se fundamentó en estudiar esa relación lluvia-río-acuífero. Ok. Entonces, hace unos años atrás vimos el problema con una cementera que quiso instalarse en la zona de amortiguamiento del área protegida de los Haitises, el parque de los Haitises. Y decían que el agua de los Haitises llegaba hasta la capital. ¿Ustedes hicieron alguna conexión sobre eso? Al menos si esa agua que hay en los humedales tenía alguna relación con los Haitises. Bueno, le puedo decir que a nivel regional, o sea, en los flujos regionales, pues hay comunicación del agua subterránea porque los humedales están en lo que llamamos el acuífero de la planicie costera oriental y el acuífero abarca esa zona, aunque el acuífero de los Haitises es otro de los acuíferos, ¿verdad? Entonces hay una relación y hay
un intercambio, ¿verdad?, del agua de los ríos, porque tenemos, por ejemplo, el Yabacao, que nace ya muy cercano en la parte alta, ya colinda con los Haitises, y es uno de los principales ríos afluentes de los Sama. Entonces, lo que pase con la cuenca del Yabacao va a repercutir en la cuenca de los Sama. Y estamos hablando de que son varias decenas de kilómetros de la zona. Sí. Mira, pues, es un dato muy importante, o sea, en la preservación de los humedales y esa conexión que tú estás indicando con vías subterráneas, que lo reafirma, que muchos técnicos me decían que no, que eran inventando la gente eso, pero ahora que tú me estás diciendo eso, sí, y conociendo tu ética profesional, yo sé que tú no tienes inclinaciones políticas ni nada de eso, y te concentras en el aspecto técnico nada más, pero es un dato muy, muy interesante de que tú lo estés compartiendo. Y algo muy importante, don Víctor, que en el aspecto de los acuíferos también tienen fronteras permeables, o sea, un acuífero se comunica con otro. Entonces eso también es bueno que se sepa, porque donde esa frontera está permeable, aunque nosotros tenemos varios acuíferos en el país, pues en esa frontera permeable de esa conexión, entonces puede influir un acuífero con el otro. Tú mencionaste al inicio del programa de que había una parte en que había intrusiones salinas. Sí. Y yo pensaba, habían hecho unos trabajos de una barrera de salinización. Sí. ¿Ha sido efectivo eso? Sí, don Víctor, ese es un trabajo que realizó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Incluso nosotros monitoreamos en donde está barrera salinidad, tenemos un punto de monitoreo del Servicio Geológico Nacional, es un punto donde se monitorea la variación de los niveles del río. Y le puedo decir que sí, que ha sido positivo lo de la barrera, porque estuvimos viendo ahí el funcionamiento y lo que favorece con esa barrera es a que la intrusión del agua de mar no siga avanzando hacia adentro y siga afectando las aguas dulces. Esa penetración de mar es porque están sacando más agua de los acuíferos, de lo que se puede recargar. Así es, don Víctor. Existe un equilibrio entre el agua dulce y el agua de mar. Y como es un acuífero costero, ¿qué pasa? Si nosotros bajamos los niveles del agua dulce con el bombeo excesivo, entonces ahí le permitimos que el agua de mar avance. Y eso es lo que está pasando en la parte de los humedales de los Sama, que hay una explotación muy intensa de las aguas subterráneas. Entonces, al descender los niveles, provoca que avance lo que le llamamos la cuña de agua marina. ¿Se está aprovechando esa agua para abastecer al Gran Santo Domingo en alguna toma importante en la zona? Sí, la corporación tiene un campo de pozo de producción muy buena en la zona y abastece en todo lo que es Santo Domingo Norte, y creo que también quizás hasta las zonas tienen pozo en las zonas de San Luis Guerra, del Almirante, o sea que ya eso es Santo Domingo, o sea, Santo Domingo Este. Entonces, y norte. Ahí se demuestra con los humedales que las cuencas, la forma que trabajemos con las cuencas hidrográficas, se va a reflejar en toda la cuenca. Así es, don Víctor, y este es el propósito de este estudio, que el conocimiento que hemos creado y los resultados que hemos obtenido lo puedan utilizar para la gestión adecuada de los recursos hídricos en la zona de los humedales de los Sama y en toda la cuenca de los Sama. ¿Y ustedes, presumo yo, identificaron la zona de recarga? Sí, interesante, con esas técnicas que hablábamos en la parte de la composición química isotópicas, pues determinamos que la recarga en lo que es la cuenca de los humedales de los Sama se produce a diferentes elevaciones. Tenemos desde 50 a 400 metros con respecto al nivel del mar, se produce recarga del acuífero. Entonces eso lo determinamos, nos ayudó mucho la química y los isótopos. Los isótopos son una herramienta muy útil, igual que la hidroquímica, para ayudarnos a conocer esa relación que hay lluvia, río, acuífero, también para conocer las zonas de recarga, o sea, a qué elevación se produce la recarga, en qué zona se produce el intercambio río-acuífero, dónde el acuífero aporta al río o dónde el río aporta al acuífero. Y pudimos lograrlo por lo menos en la zona del río Yabacao y en la zona del río Yuca. Cuando hablamos del tema de zona de recarga, ¿esas zonas están siendo preservadas? Bueno, le puedo decir que la cuenca del río Sama en la parte alta está muy, ¿cómo le digo?, en muy buenas condiciones.
Sí, sí. La cuenca está muy forestada, hay una cobertura boscosa muy importante que favorece a la recarga de los ríos. Estamos hablando que es la zona de Yamasá, por el Sí, la zona de Yamasá, Peralvillo. ¿Esa zona de recarga? Sí, la zona de Río Verde. Le dije que son zonas en la parte alta de recarga, pero también pudimos comprobar que la recarga no es solo en la parte alta, sino que tenemos un rango muy amplio de variación, desde cotas bajas a las cotas más altas donde se están produciendo recargas. Y en lo que se refiere a contaminación, ¿hay alguna gran diferencia entre qué parte de la cuenca estamos? Sí, en cuanto a contaminación, la parte más impactada es la parte baja, las zonas bajas, por el tema de los vertederos improvisados y de algunas industrias que están ahí, que están impactando las aguas. La calidad del agua en la zona de Yamasá, Peralvillo, esa se mantiene en la zona de recarga, presumo yo que la calidad es de la mejor que hay. Sí, nosotros hacemos en la parte alta monitoreo in situ, o sea, no medimos tantos parámetros, pero sí en los parámetros que medimos le podemos decir que estamos dentro de las normas. No se han salido de lo que establecen las normas de medio ambiente. Excelente. Jenny, tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Sí, de regreso en Comunidad Minera, conversando con la ingeniera Jenny Rodríguez del Servicio Geológico Nacional, y estamos tratando el tema de la importancia de los humedales de los Sama. El tema muy importante para el Gran Santo Domingo y la zona de Monte Plata y Vallaguana, Yamasá. Bueno, Monte Plata. Oye, Jenny, ¿usted calcularon de alguna forma el tiempo de recarga? O sea, cuando viene grande temporada de lluvia, ¿qué tan rápido va a llegar esa lluvia a los humedales? ¿Y qué tiempo de residencia que le llaman? Sí. De esa nueva agua que recién cayó. Bueno, don Víctor, era algo que queríamos realizar en la investigación, pero como entró la pandemia, la técnica de isótopos que nos ayudaban era los análisis de tritio, carbono 13 y carbono 14 que íbamos a realizar. ¿Qué pasó? Con la pandemia los laboratorios cerraron y nos pusieron en cola y teníamos que durar más de un año esperando que nos pudieran hacer las muestras. Incluso las muestras están en España, pero hasta el momento no nos la han podido realizar. Entonces no pudimos datar, que nos ayudan los isótopos a saber el tiempo que tienen las aguas circulando en el acuífero. Entonces, pero no se preocupe, don Víctor, que el Servicio Geológico Nacional, aunque ha cerrado el proyecto, va a seguir trabajando en la cuenca con el monitoreo, con los muestreos, y llegar el momento que podamos hacer esta parte. Yo soy curioso. Usualmente, ¿qué tiempo toma de lo que tú has leído en otros lugares similares? La investigación. Entre el momento en que cae la lluvia y llega a los acuíferos de los humedales. Ah, sí, bueno, todo va a depender de la geología, ¿verdad? Porque, ¿cómo le digo, don Víctor? Podemos tener en el acuífero aguas muy jóvenes que tuvieron una recarga muy reciente, sí. Se le llama de rápida renovación, se puede durar de semanas, meses, años, pero hay hasta acuíferos que pueden miles de años para recargarse. Entonces, de ahí la importancia de conocer los acuíferos, los humedales, los ríos, porque si nosotros para la gestión no conocemos esto, podemos explotar un acuífero, secarlo, por ejemplo, descender al mínimo los niveles, y cuánto durará para volverse a recargar. Entonces, de ahí la importancia. Una pregunta, hablando ya de ciencia, cuando ustedes chequean los acuíferos, ¿hay algún tipo de estratificación en la composición química o la edad de las aguas? Sí, don Víctor, muy importante. Por eso nosotros, claro que hay una estratificación, o sea, tenemos diferentes litologías en profundidad, y eso nos ayudó mucho, 3 piezómetros que perforamos alrededor de Laguna Manatí. Ahí pudimos conocer, no son muy profundos. ¿Piezómetros? Sí, son pozos de poco diámetro que se usan para el monitoreo, para nosotros ver qué está pasando en el acuífero, no para explotarlo, sino para monitorear. ¿Qué miden ahí? Medimos ahí niveles, la fluctuación del nivel de agua dentro del acuífero, y también extraemos muestras para hacer análisis de la calidad, algunos parámetros de la calidad.
muy importante. Y eso lo hicieron ustedes. Sí, con el proyecto lo logramos y tenemos ahí esos pozos que los monitoreamos. Ahora mismo lo estamos haciendo con una frecuencia mensual, pero cuando instalemos los sensores que van a estar ahí midiendo diariamente, entonces vamos a tener una frecuencia diaria de la variación de esos niveles. Ya en el servicio geológico, eso fue un proyecto bastante grande, o sea, 6 años. Eso llevó muchos recursos del Servicio Geológico Nacional. ¿Y cómo pudieron ustedes financiar todo esto? Don Víctor, este proyecto se pudo financiar gracias al apoyo económico del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID. Sin el MESID no hubiera sido posible, ya que realmente el Servicio Geológico Nacional, aunque puso un aporte de contrapartida entre el Servicio Geológico y las otras instituciones como la Universidad de Cartagena, el Instituto Geológico Minero de España, casi del 50% de contrapartida, pero sin el apoyo del MESID no hubiera sido posible realizar esto. Mira, y el MESID, a nivel de técnico, sí sabemos la función del trabajo que está haciendo la MESID, pero a nivel de público en general, lo identifican exclusivamente con las becas. Pero aprovecho, mire, el momento, don Víctor, y todo lo que usted pregunta es sumamente interesante, porque el MESID no es solo beca, el MESID tiene un enfoque de investigación muy amplio, no solo en temas, por ejemplo, de ambientales, no solo en temas de ciencia de la tierra, sino en temas de ciencia de la tecnología, en temas de la agricultura. O sea, ellos tienen subprogramas en lo que hacen el enfoque, entonces el país tiene la oportunidad de someter proyectos y ellos entonces identifican las prioridades nacionales y en función de esas prioridades van aprobando los proyectos. O sea que la labor que hace el MESID a nivel del país es muy grande e invierte muchos recursos. En su poco tiempo que tienen funcionando como MESID en el tema de la investigación, creo que han hecho mucho y han invertido mucho y quieren seguir aumentando esa inversión. Y es importante decir que el Servicio Geológico Nacional ha estado inclinándose al estudio de la geociencia. Sí, porque esa es nuestra visión y nuestra misión institucional, crear conocimiento geocientífico a nivel nacional. Jenny, pensando tú que estás en el tema de hidrogeología, ¿ustedes han hecho algún estudio sobre de las zonas mineras y la calidad de las aguas? Ese estudio está, incluso tenemos una propuesta escrita que la tenemos para ser sometida al MESID, sí, donde queremos hacer un estudio parecido a Humedales de los Sama en lo que es el distrito minero Cibao Oriental. Ahí abarcaremos todas esas zonas mineras, Cormidón, Barry, Falcondo. Las 3 minas principales, sí. El distrito minero central de la República Dominicana. Queremos ver ahí que se conozca, porque muchas veces se piensa que solamente son las actividades mineras las que impactan, pero tenemos otras actividades agrícolas, ganaderas, industriales en las cuencas y queremos ver qué está pasando, identificar todas esas fuentes, ¿verdad?, en la cuenca y entonces poder comparar desde dónde viene realmente la contaminación. Ese sería un súper estudio científico. Sí, interesante. Porque eso diera respuesta a muchas preguntas que la ciudadanía tienen como válida de que, no, que toda la minería. No necesariamente. Y la única forma de probarlo es con un estudio científico. Estudio científico, así es. A pesar de que las empresas mineras hacen los estudios científicos, cuando hacen los estudios de impacto ambiental y los informes de cumplimiento ambientales, pero esas informaciones no llegan al público, ya que el Ministerio de Medio Ambiente no comparte esa información, aún la solicite a través de la Oficina de Libre Información, no la dan. Pero sí que le va a dar credibilidad, o sea, al sector minero. Sí. Es más, si yo fuera los mineros, de la Cámara Minera, yo exigiera que publicaran todos esos informes. Claro. Porque eso, si te dan los valores, que diga que no es así, bueno, pues coja su muestra y haga las pruebas. Pero al no, eso lo insisto mucho aquí en Comunidad Minera, al no tener el público acceso a esas informaciones, pues tú le das espacio a los grupos ambientalistas que se oponen a todo tipo de minería. Aquellos, no todos los grupos ambientalistas se oponen a todo, pero hay una gran cantidad de ellos. Y pueden decir lo que quieren, como no hay datos, pues no hay forma de refutarlo. Yo espero que eso este año el MESID
se lo apruebe. ¿Y para cuándo más o menos le dicen a ustedes si van a...? Bueno, creo que habrá convocatoria a mediados de año. Pensamos someter esa propuesta esperando que sea acogida y poder desarrollar ¿Esa propuesta va a ser con la Universidad de Málaga o...? Sí, esa propuesta es con la Universidad de Málaga, con la Universidad UTECO. UTECO. Con la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. ¿Tú eres profesora ya también en UTECO? Sí, soy profesora en la Universidad Tecnológica. Y ha continuado con el doctorado, ¿no? Sí, don Víctor, estamos en el doctorado. Ya para el año próximo tenemos que presentar tesis. Estamos trabajando en ello. La función del servicio, yo creo que sería el aporte más grande que diera al país ese estudio que tú estás mencionando, que ustedes sometieron al MESIS. El tema de la minería y las aguas, la calidad del agua, los ríos, los acuíferos en la zona minera. Es imprescindible. Yo sé, hace varios, 5 o 6 años, tuve el privilegio de ir contigo a tomar muestras del agua del río Margajita, ¿te acuerdas? Sí, así es. Y el impacto que tuve yo, que pude ver por primera vez en un río que se pensaba que iba a ser imposible, que iba a recuperar esa zona. Y cuando me encuentro con esos peces que habían ahí, me volví loco. ¿Y quién lo tiró? Se lo pusieron ahora. Don Víctor, le puedo decir los peces están ahí. Están ahí. Y le puedo decir que después que fui con usted, se han realizado 2 tesis de grado, también monitoreando la calidad del agua del río Margajita y la recuperación en los parámetros, por ejemplo, como el pH, la conductividad eléctrica, ha sido increíble. O sea, ya estamos hablando de valores normales en la calidad del agua del río Margajita. Eso es gracias. Oye, a Barrick, Pueblo Viejo, yo le doy, cuando hacen la cosa bien hecha, tengo que reconocérselo. Lo mismo que cuando hacen lo mal hecho también, aquí en Comunidad Minera se lo decimos. Lo que hicieron con el río Margajita, yo no lo esperaba. En el mejor escenario, lo mejor que yo pensara, yo juraba que eso era pura publicidad. Cuando fui personalmente hace 5 o 6 años, que fui con el Servicio Geológico Nacional, y pude ver y tomar la muestra yo, oye, quedé impactado, dije, no, esto está bien hecho. No, y cuando comparamos imágenes de varios años, se ve la total recuperación de la cuenca. Tenía un poco de turbidez y los peces, yo le he estado preguntando, no he ido a la zona específica donde fuimos, no he regresado, tengo un viaje pendiente, pero los comunitarios me dicen que sí, que los peces están ahí. Sí. Y más grandes ahora. Sí, y una cobertura vegetal, flora y fauna increíble. Y incluso el agua, la turbidez ha disminuido bastante. Bueno, volviendo ya estamos llegando casi a la parte final de Comunidad Minera y ¿qué tú piensas aparte de este estudio que ustedes realizaron en el Servicio Geológico Nacional con esas universidades extranjeras, qué recomendaciones, qué conclusiones llegaron de cómo gestionar mejor esos humedales de los Sama? Muy bien, don Víctor, dentro de nuestras conclusiones, pues pudimos determinar esa relación que tienen los humedales con el acuífero y la importancia de que esta información la acojan los gestores de la cuenca, los gestores del recurso hídrico, las corporaciones de acueducto, el Instituto de Agua Potable, todos los que trabajan con el recurso agua, porque cuando sabemos los aportes que el río le puede dar al acuífero o el acuífero al río, entonces tenemos que tomar decisiones, porque si en una zona donde el río, por ejemplo, está contaminado y el río se infiltra al acuífero, pues también va a impactar el agua subterránea. Entonces también, como ha pasado con la parte este de los humedales, que el agua de mar ha entrado y se ha mezclado con el agua dulce, entonces unos cuantos pozos tuvieron que dejar de funcionar. Una pregunta antes de terminar el programa, que en esta semana vi en uno de los periódicos locales de que personas que se dedicaban o se dedican a cruzar en barcaza, pequeños botes del río Sama, se estaban quejando que la cantidad de lila que hay le estaba impidiendo su desenvolvimiento, su negocio de transportación, lo que indica de que ha habido un aumento de
de contaminación, por ese mullo. ¿Cuál es la relación entre la cantidad de lila y la contaminación ambiental? Muy importante, don Víctor. Esa cantidad de lila está relacionada a esa contaminación que es por orgánica. Esa contaminación orgánica, hay un proceso que se llama eutrofización, que es cuando hay una proliferación de esas algas en las aguas y es producto de esos nutrientes que llegan al agua. Entonces, la descarga a las aguas residuales va a enriquecer las aguas de esos nutrientes, entonces va a hacer que eso se multiplique. Pero cuando eso se multiplica, entonces baja el contenido de oxígeno en las aguas. Así es, don Víctor. Entonces va a haber menos peces. Menos peces. Pero usted sabe que en esa parte de la cuenca tenemos unas comunidades que están en las márgenes del río, que ustedes saben que descargan sus aguas residuales directamente al río, entonces eso es de impacto. Mientras esas comunidades no creen conciencia o sean desalojadas, pues estarán ahí. ¿Y esas lilas son exclusivamente en esa parte de Santo Domingo Norte o continúa todavía hacia Monte Plata? Se ven más en todo lo que, donde está, por ejemplo, el puente, el que le llamamos el puente de la 17, toda esa zona es donde se ven más las lilas, y acá en la parte donde, toda esta parte donde se está llegando al puerto, Sanssouci, ahí es donde más se ve esas lilas, pero en algunas otras zonas de la cuenca, o sea, de la zona de los humedales también hay lilas, aunque se vean mayor cantidad. Lo que significa que está siendo impactada por la actividad antropogénica. Así es. Jenny, llegamos ya al final de Comunidad Minera. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros aquí y con nuestra teleaudiencia. Esperamos que venga pronto otra vez y que se dé ese estudio que usted está mencionando. Sí, si me permite también a mí dar las gracias a usted por la oportunidad, por la confianza en el Servicio Geológico Nacional y en el personal técnico. Quiero agradecer infinitamente al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología por apoyarnos con esta investigación. También a nuestros doctores, Marisol Manzano de la Universidad Politécnica de Cartagena, al doctor Jorge Hornero del Instituto Geológico y Minero de España, al licenciado Carlos Perkin de la Fundación Osama R. de Verde, y a las instituciones nacionales, que hubo una interrelación interinstitucional muy fuerte en este proyecto, a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el Instituto de Recursos Hidráulicos, el Instituto de Agua Potable, la Oficina Nacional de Meteorología, que también nos permitió instalar instrumentos dentro de sus estaciones para nosotros tener muestras de agua de lluvia, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las demás instituciones que de una forma u otra nos apoyaron, tanto con trabajos de campo, con datos, apoyo en las actividades que realizamos. Muchísimas gracias, y a todo el personal del Servicio Geológico Nacional, que es parte también de este proyecto. No mencioné los nombres, no sé si... No, está bien así ya. Con decir, dámosle un gran saludo al director del Servicio Geológico Nacional, el ingeniero Edwin García Coco, y dígame al director que tiene una deuda pendiente aquí en Comunidad Minera. Se lo diré. Que lo estamos esperando por acá para un conversatorio. Se lo diré. Tenemos también que agradecer a nuestra teleaudiencia que nos sigue toda la semana aquí en Comunidad Minera, así como también a las personas que nos están escuchando a través de Radio Santa María en la 97.9 FM desde la ciudad de La Vega. Gracias por acompañarnos y tengan todos una semana muy productiva. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Vayan con Dios. Comunidad Minera.